Mi mejor amigo embarazó a mi esposa y mi familia lo ocultó. Tuve una venganza épica y la eché de casa. El filete estaba perfecto, al punto, tirando a poco hecho, tal como lo había pedido hacía 23 años en nuestra primera cita en este mismo restaurante. La ironía no se me escapaba mientras veía a mi esposa Lorena cortar el suyo con precisión quirúrgica. Sus uñas bien cuidadas reflejaban la luz de las velas. ¿Sabes qué, David?, dijo sin levantar la vista de su plato. He estado pensando. Eso nunca es bueno. En mi experiencia como capataz de construcción, cuando alguien empieza una conversación con «he estado pensando», estás a punto de que te jodan sin la cortesía de un aviso previo. ¿Sobre qué, cariño?, pregunté tomando un sorbo del vino carísimo que ella había insistido en pedir. El comedor privado en Romanos me estaba costando el sueldo de una semana. Pero bueno, era nuestro 20º aniversario. Hay cosas que vale la pena celebrar. O eso pensaba yo. Lorena finalmente levantó la vista, sus ojos verdes fríos como enero en Toluca. No soy tu propiedad, David. Soy una ejecutiva de relaciones públicas de éxito. Tomo mis propias decisiones y he decidido que vamos a abrir nuestro matrimonio. Las palabras me golpearon como un mazo en el estómago. ¿Qué demonios significa eso? Significa que estoy cansada de fingir ser la esposita perfecta y hermosa. Significa que merezco algo mejor que llegar a casa y encontrarte viendo ESPN en ropa de trabajo. Dejé el tenedor con cuidado. 20 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer cuándo Lorena estaba preparando algo nuclear. Lorena, ¿de qué estás hablando? Entonces sonrió. El tipo de sonrisa que probablemente hacía maravillas en su sala de juntas, pero que a mí me heló la sangre. Significa que ya no estoy pidiendo permiso. Fue entonces cuando entró Eduardo. Eduardo Martínez, mi mejor amigo desde el instituto, mi padrino de boda, el tipo que me había ayudado a construir nuestra terraza el verano pasado. Entró pavoneándose en nuestro comedor privado como si fuera el dueño del lugar, vistiendo un traje que probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta. «Hola, David», dijo con esa sonrisa arrogante que una vez me pareció encantadora. «Espero que no te importe que me una a la fiesta». Lorena se levantó, se alisó el vestido negro y se acercó a Eduardo. Justo ahí, a 1 metro de donde yo estaba sentado, le agarró la cara y lo besó como si estuvieran protagonizando una retorcida película romántica. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, Eduardo tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Lorena, por otro lado, parecía triunfante. «David», dijo, «te presento a mi novio». Me quedé sentado un momento procesando la información. De repente, el restaurante parecía demasiado pequeño, demasiado caluroso. El olor a ajo y vino que me había parecido romántico hacía 5 minutos, ahora me daba náuseas. «¿Cuánto tiempo?», pregunté en voz baja. «¿Importa?». Lorena se encogió de hombros. «Somos adultos, David. Podemos manejar esto con madurez». «¿Cuánto tiempo?». Eduardo raspó. «David, tío, simplemente pasó. Ya sabes cómo van estas cosas». «No, Eduardo, no sé cómo van estas cosas. ¿Por qué no me lo explicas?». Lorena cogió su bolso de la mesa. «Nos vamos. La cuenta la pagas tú, obviamente. Hablaremos de los detalles más tarde». Besó a Eduardo de nuevo, esta vez más tiempo, asegurándose de que yo lo viera bien. Luego salieron dejándome solo con 2 filetes apenas tocados y una botella de vino que de repente sabía a vinagre. Me quedé sentado allí unos 10 minutos viendo la vela consumirse. El camarero se asomaba de vez en cuando, probablemente preguntándose si me había vuelto loco. Quizás sí. Finalmente me levanté, lancé 3.000 pesos sobre la mesa y salí a la fría noche de octubre. Me temblaban las manos mientras abría mi camioneta, no por el frío, sino por la rabia. El camino a casa se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para pensar, para revivir la escena, para imaginar lo que debería haber dicho o hecho. Para cuando entré en nuestro camino de entrada,
Había repasado unos 50 escenarios diferentes, la mayoría de ellos involucrando mi puño y la cara de Eduardo. Nuestra casa tenía exactamente el mismo aspecto que cuando me fui hacía 2 horas. La misma luz del porche, el mismo felpudo de bienvenida que Lorena había comprado en Liverpool, las mismas jardineras que yo había construido y pintado la primavera pasada. Pero todo había cambiado. Entré por la puerta principal y fui directamente al cajón desastre de la cocina. Encontré lo que buscaba, la llave de repuesto del apartamento de Eduardo. Me la había dado el año pasado cuando se fue a Cancún. Me pidió que le regara las plantas y recogiera su correo. Luego fui a mi caja de herramientas en el garaje y cogí mi taladro inalámbrico. 20 minutos después, había cambiado todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, garaje, incluso el sótano. A ver si se atrevía a volver a entrar tan campante con su conversación de adulta madura. Me serví 3 dedos de bourbon y me senté en mi sillón reclinable. La casa se sentía diferente ahora, más grande, más vacía, pero también de alguna manera más limpia, como si acabara de sacar 20 años de basura. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lorena. Tenemos que hablar. Llego a casa en 1 hora. Le respondí. Cerraduras nuevas. Hay hoteles en la misma calle. El teléfono sonó inmediatamente. David, no seas ridículo. Esta es mi casa también. Era, dije, en pasado. Tomaste tu decisión en la cena. No puedes dejarme fuera de mi propia casa, ya verás. Colgué. El teléfono sonó una y otra vez. Lo apagué y me serví otro bourbon. Al menos había dejado el filete. Los golpes en la puerta principal comenzaron a las 11:30 de esa noche. Los ignoré. Que despertaran a los vecinos, que toda la calle viera con qué clase de mujer había estado casado durante 20 años. Papá, papá, abre. Era Jessica, nuestra hija de 19 años. Me preguntaba cuándo aparecería. Abrí la puerta y la encontré allí con su sudadera de la universidad y lágrimas corriendo por su cara, con Lorena justo detrás de ella, con una mirada que parecía querer asesinarme. ¿Qué le has hecho a mamá?, exigió Jessica. Cambié las cerraduras. Tu madre decidió que quería jugar a las casitas con el tío Eduardo, así que decidí que podía hacerlo en otro sitio. Lorena empujó a Jessica. David, vamos a discutir esto como adultos. No, no lo haremos. Vamos a discutir esto como lo que somos, una esposa infiel y el marido al que acaba de humillar en público. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Miré a Jessica que nos miraba a ambos como si nos hubiéramos vuelto locos. Tu madre anunció en la cena de esta noche que se ha estado acostando con Eduardo. Luego lo besó delante de mí y me dejó con la cuenta. La cara de Jessica se puso blanca. Mamá, ¿es eso cierto? Lorena tuvo la decencia de parecer incómoda. Jess, cariño, a veces los adultos necesitan tomar decisiones difíciles sobre sus relaciones. Eso no es una respuesta. Sí, dije yo. Es verdad, tu madre ha estado teniendo una aventura con mi mejor amigo, y esta noche decidió hacerlo oficial. Jessica nos miró alternativamente. Esto es una locura. Lleváis casados toda la vida. Podéis solucionarlo. Algunas cosas no se pueden solucionar, cariño. Lorena dijo. Tu padre y yo nos hemos distanciado. Queremos cosas diferentes. Lo que tú quieres, dije, es quererlo todo. Pues felicidades, tienes a Eduardo. Ahora puedes averiguar cómo pagar su elegante apartamento y sus trajes de diseño. Di en el clavo. Pude verlo en su cara. Ya veremos eso, dijo Lorena. Voy a llamar a mi abogado por la mañana. Hazlo, yo también llamaré al mío. Después de que se fueran, me senté en la cocina e hice una lista. 20 años de matrimonio te enseñan cosas sobre una persona, cosas que preferirían mantener en privado. Como que Lorena había estado desviando fondos de la cuenta de gastos de su oficina para pagar su adicción a las compras. Nada grave, solo unos cientos aquí y allá para cenas con clientes que en realidad eran días de spa.
como que le había estado mintiendo a Hacienda sobre sus deducciones por oficina en casa, declarando todo nuestro sótano como espacio de negocios cuando lo usaba quizás 2 veces al año. Como que había estado teniendo largas y coquetas conversaciones telefónicas con clientes que iban mucho más allá de lo profesional. Y Eduardo. Eduardo tenía sus propios secretos, como el hecho de que su negocio de consultoría era en realidad una tapadera para la usura, como que había estado usando su apartamento del centro para partidas de póker de altas apuestas, que definitivamente no eran legales, como que le debía dinero a gente muy poco amigable en Monterrey. Me había mantenido en silencio sobre todo eso, porque eso es lo que hacen los amigos, eso es lo que hacen los maridos, pero ya no me sentía muy amigable. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y conduje hasta el edificio de apartamentos de Eduardo. Usé su llave de repuesto para entrar. El lugar apestaba al perfume de Lorena y a algo más en lo que no quería pensar. No estaba allí para destrozar el lugar. No soy ese tipo de persona. Estaba allí para recuperar algo. 2 años antes, Eduardo me había pedido que le ayudara a mover su caja fuerte. Un trasto pesadísimo. Necesitamos a los dos y una carretilla para subirla a su dormitorio. Hizo una broma sobre guardar sus pólizas de seguro, allí. Documentos, fotos, cosas que podrían ser útiles si las personas equivocadas vinieran haciendo preguntas. Lo que no sabía era que yo le había visto introducir la combinación. Una vieja costumbre de la obra. Siempre presta atención a las combinaciones de cerraduras y códigos de alarma. Nunca sabes cuándo los necesitarás. La caja fuerte se abrió al primer intento. Dentro encontré exactamente lo que esperaba. Fotos de sus partidas de póker, registros de sus préstamos y una gruesa carpeta etiquetada como socios comerciales que contenía nombres, direcciones y cantidades adeudadas. También encontré algo que no esperaba. Una memoria USB con la etiqueta Seguro LH. LH. Lorena Hernández, el apellido de soltera de mi esposa. Me guardé la memoria en el bolsillo y cerré la caja fuerte. Lo que fuera que hubiera ahí, lo miraría más tarde. En ese momento tenía otros asuntos que atender. Mi primera parada fue la oficina de Lorena. Hernández y Asociados PR ocupaba toda la tercera planta de un edificio de oficinas del centro. Muy elegante, muy moderno, muy caro. Siempre me había preguntado cómo podía permitírselo. No subí. En lugar de eso, me senté en mi camioneta al otro lado de la calle y esperé. A las 12:15, Lorena salió con otras 2 mujeres que reconocí de las fiestas de la oficina. Iban a almorzar, probablemente para discutir cómo manejar la situación. La seguí hasta su lugar habitual, un bistró de lujo a 3 manzanas de distancia. Encontré un aparcamiento con una vista clara de su mesa junto a la ventana. Luego hice algunas llamadas. La primera fue al cliente más importante de Lorena, un político local que se presentaba ad alcalde, muy de valores familiares, muy preocupado por su imagen. Señor Pérez, soy David, el marido de Lorena. Pensé que debería saber que mi esposa ha estado teniendo una aventura con su socio comercial. No estoy seguro de si esto afecta a su campaña, pero pensé que merecía un aviso antes de que se haga público. La segunda llamada fue a las esposas de los otros clientes importantes de Lorena. Es increíble lo rápido que se corre la voz en una pequeña comunidad empresarial. La tercera llamada fue al casero de Eduardo. Resulta que organizar operaciones de juego ilegal es una violación del contrato de arrendamiento. ¿Quién lo iba a decir? Para cuando Lorena volvió a su oficina, su teléfono no paraba de sonar. Mi teléfono sonó a las 3. ¿Qué has hecho? La voz de Lorena temblaba de rabia. Dije la verdad. ¿No es eso lo que querías? No más fingimientos. Vengativo hijo de perra. ¿Estás tratando de destruir mi negocio? No estoy tratando de destruir nada. Solo me aseguro de que la gente sepa con qué tipo de persona está tratando. David, te juro por Dios, si no paras esto ahora mismo, ¿tú qué? ¿Me dejarás? ¿Te acostarás con mi mejor amigo?
Demasiado tarde, cariño. Ya jugaste esas cartas. Colgué y me serví una cerveza. Eran solo las 3 de la tarde, pero pensé que me la había ganado. La verdadera diversión comenzó esa noche. Eduardo apareció en mi casa a las 8, golpeando la puerta como si intentara derribarla. Lo observé a través de la mirilla durante un minuto, disfrutando del espectáculo. Su cara estaba roja, su pelo normalmente perfecto estaba desordenado y su caro traje estaba arrugado. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. «Tenemos que hablar», dijo. «No, no tenemos. David, vamos, tío. Esto se está yendo de las manos». «Ah, sí, porque desde mi punto de vista, esto no ha hecho más que empezar». Cerré la puerta y volví a mi cerveza. Los golpes continuaron durante otros 5 minutos y luego se detuvieron. A través de la ventana vi a Eduardo subirse a su BMW y salir chirriando de mi camino de entrada. Mi teléfono sonó inmediatamente. Lorena. La voz de Lorena era fría, controlada. Estaba usando su voz de negocios, la que usaba con clientes difíciles. «David, necesitamos discutir esta situación racionalmente». «¿Qué situación es esa?» «Sabes perfectamente qué situación. Hoy me has costado 3 clientes. Yo no te he costado nada. Tus elecciones te costaron esos clientes. Mi vida personal no tiene nada que ver con mis capacidades profesionales». Díselo al alcalde Pérez. Parecía pensar que tenía todo que ver con su campaña de valores familiares. Silencio al otro lado. «Entonces, ¿qué quieres, David?» «Quiero a mi esposa de vuelta, la que me casé hace 20 años, la que me amaba a mí en lugar de a mi cuenta bancaria. Pero ella se ha ido, ¿no es así? Así que supongo que quiero lo siguiente mejor, que es justicia». Colgué y conecté la memoria USB que había cogido de la caja fuerte de Eduardo. Lo que encontré allí me heló la sangre. Fotos, docenas de ellas. Lorena y Eduardo, obviamente tomadas sin su conocimiento. Lorena cambiándose de ropa. Lorena en la ducha, en lo que parecía una habitación de hotel. Lorena durmiendo. Y vídeos. Lorena y Eduardo juntos. Momentos íntimos que deberían haber sido privados. Todo con fecha y hora. Todo cuidadosamente catalogado. Él no solo se había estado acostando con mi esposa, lo había estado documentando, probablemente para chantajearla o quizás solo por su propio placer retorcido. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esto lo cambiaba todo. Lorena podría ser una esposa infiel, pero también era una víctima. Eduardo era peor que un rompehogares, era un depredador. Pero eso no significaba que fuera a ser blando con ninguno de los dos. Copié todo a mi propia memoria. Luego hice algo que me pareció a la vez incorrecto y absolutamente necesario. Subí las fotos más comprometedoras a un sitio de intercambio de archivos y le envié el enlace a Eduardo por correo electrónico con un simple mensaje. «Deja de llamarme o esto se hará público». Luego hice otra llamada. «Toño, soy David. Sí, sé que es tarde. Escucha, ¿todavía trabajas para la oficina de inspección de edificios? Tengo un soplo para ti sobre algunas modificaciones ilegales en el 1247 de la Avenida del Río, apartamento 12B. El apartamento de Eduardo había sido ampliamente remodelado para acomodar sus partidas de póker. Insonorización, trabajo eléctrico extra, modificaciones en el sistema de ventilación. Todo hecho sin permisos, todo violaciones del código de la ciudad. Por la mañana, Eduardo tendría problemas más grandes que su vida amorosa, pero no había terminado. Al día siguiente conduje hasta la Universidad de Jessica. La encontré en el centro de estudiantes estudiando con un grupo de amigos. Levantó la vista cuando me vio y su cara se puso inmediatamente a la defensiva. «Papá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar en privado». Me siguió afuera con los brazos cruzados a la defensiva. «¿Si has venido a hablar mal de mamá otra vez?» «He venido a contarte la verdad, toda la verdad». Le enseñé las fotos, no las íntimas, solo las suficientes para demostrar que Eduardo había estado acosando a su madre, que esto no era una aventura romántica,
sino algo mucho más oscuro. La cara de Jessica se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. «Oh, Dios mío», susurró. «Mamá no sabe de esto, ¿verdad?» «No lo creo, pero necesita saberlo». «Papá, esto es enfermizo. Eduardo ha estado en nuestra casa, ha estado en mis fiestas de cumpleaños. Es como de la familia». Era como de la familia. La gente cambia, Jess, o quizás simplemente te muestran quiénes eran en realidad todo el tiempo. Ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas que me rompieron el corazón. ¿Qué vas a hacer? Voy a proteger a nuestra familia, lo que queda de ella. Esa tarde llamé a Lorena. Nos vemos en Romanos, el mismo comedor privado. En 1 hora. David, no creo. 1 hora. Lorena, créeme, querrás oír esto. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en la misma silla que había ocupado 3 noches antes cuando hizo estallar nuestro matrimonio. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. «¿De qué va esto?», preguntó. Deslicé la memoria USB sobre la mesa. «La póliza de seguro de tu novio». La cogió frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Él ha estado filmándote, fotografiándote, documentando toda vuestra aventura». El color se le fue del rostro. «¿De qué estás hablando?» Cámaras ocultas en su apartamento, fotos tomadas a través de las ventanas, vídeos de ti durmiendo. Lo tiene todo, Lorena. Absolutamente todo. Se quedó mirando la memoria como si fuera una serpiente. «¿Por qué me dices esto?» «Porque pase lo que pase entre nosotros, sigues siendo la madre de Jessica y no te mereces lo que él planeaba hacerte». «¿Qué planeaba?» «Chantaje, probablemente. Quizás solo entretenimiento enfermizo. ¿Importa?» Lorena estaba temblando ahora, sus manos temblorosas mientras dejaba la memoria. «¿Cómo conseguiste esto?» Entré en su apartamento. Usé la llave de repuesto que me dio el año pasado. Eso es ilegal. También lo es filmar en secreto a alguien sin su consentimiento. También lo es organizar operaciones de juego ilegal. También lo es la usura. Tu novio tiene muchos secretos, Lorena. Me miró y por un momento vi a la mujer de la que me había enamorado hace 20 años. Vulnerable, asustada, humana. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en voz baja. «Quiero que seas lista. Termina con Eduardo esta noche, y luego tendremos una larga conversación sobre lo que viene después. ¿Y si no lo hago? Entonces puedes averiguar cómo manejar el chantaje de Eduardo por tu cuenta, porque yo no estaré para ayudarte». Cogió la memoria y la guardó en su bolso. «Necesito tiempo para pensar». «Tienes hasta mañana por la noche. Después de eso, se acabaron las contemplaciones». La dejé sentada allí, mirando la vela que se consumía hasta la nada. Lorena me llamó a la mañana siguiente a las 6 de la mañana. «Está hecho», dijo. Su voz sonaba hueca, agotada. «Terminé con Eduardo». «¿Cómo se lo tomó?» «Más o menos como te esperarías. Al principio intentó negar lo de las fotos, luego se enfadó. Empezó a hacer amenazas». «¿Qué tipo de amenazas?» «Dijo que me arruinaría, destruiría mi negocio. Se aseguraría de que todo el mundo en la ciudad supiera qué clase de mujer era en realidad». Casi me río. «Un poco tarde para eso, ¿no crees?» Silencio al otro lado. Luego, «David, creo que estoy en un verdadero problema. Eduardo no solo está enfadado, es inestable. No paraba de hablar de cuánto dinero había invertido en nuestra relación, de que le debía, como que el apartamento era para mí, los viajes, las cenas, las joyas. Dijo que ahora era de su propiedad, que no podía simplemente irme». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que Eduardo era un raro, pero esto sonaba algo más oscuro, algo peligroso. «¿Dónde estás ahora?» «En la oficina. Vine temprano para evitarlo. David, tengo miedo». En 20 años de matrimonio, nunca había oído a Lorena admitir tener miedo de nada. Era la persona más fuerte que conocía.
El tipo de mujer que se enfrentaría a una sala de juntas llena de ejecutivos hostiles sin pestañear. «Ven a casa», dije. «Lo resolveremos». «No puedo. Cambiaste las cerraduras, ¿recuerdas?» «Las volveré a cambiar». Otro silencio. «¿Por qué harías eso?» «Porque a pesar de todo lo que ha pasado, todavía te quiero. Y porque Jessica necesita a sus dos padres vivos y funcionales. David, yo solo... Ven a casa». Lorena apareció al mediodía, con aspecto de no haber dormido en días. Yo ya había vuelto a cambiar las cerraduras y tenía café preparado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como lo habíamos hecho miles de veces antes, pero todo se sentía diferente ahora. «Háblame de los negocios de Eduardo», dije. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café, como si intentara calentarse. Al principio no sabía nada de lo ilegal. Pensé que simplemente tenía éxito. «¿Cuándo te diste cuenta?» «Hace unos meses empezaron a aparecer hombres en el apartamento. Hombres que daban miedo. Eduardo me enviaba al dormitorio mientras hablaban, pero podía oír lo suficiente. Dinero, deudas, cobros. ¿Alguna vez te pidió que le ayudaras con algo? ¿Lavar dinero a través de tu negocio, quizás?» Su rostro palideció. «¿Cómo lo sabías?» «Porque conozco a Eduardo y te conozco a ti. ¿Qué hiciste por él?» «Nada grave, solo algunas facturas falsas, algunas tarifas de consultoría que no existían. Quizás 100.000 pesos en los últimos 6 meses. Suficiente para destruir su negocio y llevarla a una prisión federal si las personas equivocadas se enteraban». «Lorena, ¿entiendes lo que has hecho? Eso es fraude, evasión de impuestos. Si Eduardo decide echarte a los leones, no lo hará, no puede permitírselo. También lo implicaría a él. A menos que ya esté planeando desaparecer. A menos que te haya estado preparando para que cargues con la culpa todo este tiempo». La expresión de su rostro me dijo que ya había considerado esa posibilidad. Mi teléfono sonó. Número desconocido. «David, soy Eduardo. Tenemos que hablar». «No, no tenemos». «Sí, sí tenemos. Tu esposa me debe dinero. Mucho dinero. Y si cree que puede simplemente eludir sus obligaciones, se equivoca de lleno». «¿Qué obligaciones?» «El contrato de arrendamiento del apartamento está a su nombre. La tarjeta de crédito que usó para nuestros viajes. Esas son su responsabilidad. El préstamo empresarial que firmé para ella vence el próximo mes». Miré a Lorena, que se había puesto blanca como el papel. «¿Cuánto?», pregunté. $1.000.000, más o menos, más intereses». «Vete al infierno, Eduardo». «David, David, David, no lo entiendes. Esto ya no es solo por dinero. Tu esposa me humilló. Me hizo parecer débil frente a gente muy importante. Eso hay que solucionarlo». «¿La estás amenazando?» «Te estoy explicando la realidad. Lorena pidió dinero prestado a gente que no acepta aún «he cambiado de opinión» como excusa. Van a querer recuperar su inversión de una forma u otra». La línea se cortó. Miré a Lorena, que ahora estaba llorando. «¿Es verdad lo del contrato y las tarjetas de crédito?», asintió miserablemente. Dijo que era por motivos fiscales, que se vería mejor si todo estaba a mi nombre. «¿Y el préstamo empresarial?» 800.000. Pensé que era legítimo. Lo usé para ampliar la oficina, contratar a 2 nuevos empleados. «¿Cuándo vence?» «El próximo viernes». Hice los cálculos mentalmente. Incluso si vendiéramos todo lo que teníamos, no podríamos conseguir 1.000.000 en una semana. Y eso suponiendo que los socios de Eduardo estuvieran dispuestos a esperar su dinero. «Haz una maleta», dije. «¿Qué?» «Haz una maleta. Nos vamos de la ciudad por un tiempo, Lorena. No podemos simplemente huir. No estamos huyendo. Estamos ganando tiempo para averiguar nuestro próximo movimiento». Fue entonces cuando el primer ladrillo atravesó la ventana de nuestra sala. Agarré a Lorena y la tiré al suelo mientras el cristal explotaba por el suelo. A través de la ventana rota pude ver un todoterreno negro, aparcado al otro lado de la calle. «Puerta trasera», dije. Nos arrastramos por la casa a 4 patas.
Cogí las llaves de mi camioneta del mostrador de la cocina y mi Pi-38 de la caja fuerte del dormitorio. Había comprado la pistola años atrás para protección del hogar, sin pensar nunca que realmente la necesitaría. La puerta trasera daba a nuestro patio cercado. Podía oír voces en la parte delantera, hombres hablando en tonos bajos y urgentes. La camioneta está en el garaje, le susurré a Lorena. Vamos a correr hacia ella. Agáchate. Llegamos al garaje sin ser vistos. Apreté el mando de la puerta del garaje y arranqué la camioneta simultáneamente. Mientras la puerta se abría, pude ver a dos hombres corriendo por el lado de la casa. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta salió disparada del garaje y bajó por el camino de entrada. En el espejo retrovisor vi a los hombres correr hacia el todoterreno negro. Uno de ellos hablaba por un teléfono móvil. ¿A dónde vamos?, preguntó Lorena. A algún lugar donde Eduardo no pueda encontrarnos. Tomé una serie de giros al azar, comprobando constantemente si nos seguía el todoterreno. Después de 20 minutos, estuve satisfecho de que no nos seguían. David, esto es una locura. Deberíamos llamar a la policía y decirles que los amigos usureros de tu novio te persiguen. ¿Qué has estado lavando dinero a través de tu negocio? No tuvo respuesta para eso. Me detuve en el aparcamiento de un motel en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía preguntas sobre la identificación. «Espera aquí», le dije a Lorena. «Mantén la cabeza baja». Pagué una habitación en efectivo y aparqué la camioneta detrás del edificio donde no se podía ver desde la calle. La habitación era exactamente lo que esperarías. 2 camas, un aire acondicionado roto y una alfombra que había visto décadas mejores. Lorena se sentó en una de las camas y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo mi vida se convirtió en esto? Tomaste decisiones, dije. Ambos lo hicimos. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Escondernos en este tugurio hasta que los amigos de Eduardo se aburran y se vayan? El plan es sobrevivir lo suficiente para averiguar cómo contraatacar. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos dónde estáis. Esto termina mal para todos si no cooperáis. Le mostré el mensaje a Lorena. Lo leyó y empezó a llorar de nuevo. Nos van a matar, ¿verdad? No si yo puedo evitarlo. Ya estaba formando un plan. Era peligroso, probablemente ilegal y casi con toda seguridad estúpido, pero era la única oportunidad que teníamos. El plan se me ocurrió a las 3 de la mañana, tumbado en una cama que olía a desinfectante y sueños rotos. Lorena finalmente estaba dormida, acurrucada en la otra cama con la ropa aún puesta. Parecía más joven, de alguna manera vulnerable de una forma que no había visto en años. Había estado pensando en las debilidades de Eduardo, su ego, su necesidad de ser visto como exitoso y poderoso, su terror a la gente a la que debía dinero. Y si pudiera usar esas debilidades en su contra. Salí sigilosamente de la habitación del motel y conduje hasta un restaurante abierto toda la noche al otro lado de la ciudad. Usé su teléfono público para hacer una llamada que probablemente debería haber hecho días antes. Detective Moreno de la Policía de Monterrey. Detective, esto es un soplo anónimo. Tengo información sobre operaciones de juego ilegal, específicamente involucrando a un hombre llamado Eduardo Martínez. Les di la dirección de Eduardo, describí su operación y mencioné los nombres que había encontrado en su caja fuerte. Luego colgué y volví al motel. Lorena estaba despierta cuando volví, sentada junto a la ventana con la cortina entreabierta vigilando el aparcamiento. ¿A dónde fuiste? A hacer una llamada. ¿Cómo te sientes? Como si mi vida se hubiera acabado. Me miró con los ojos enrojecidos. David, lo siento mucho por todo. La aventura, el dinero, arrastrarte a este lío. Lo resolveremos. Lo haremos. Porque desde donde yo estoy, parece que ambos vamos a acabar muertos o en la cárcel. Me senté a su lado en la cama. ¿Recuerdas nuestro primer apartamento? Ese estudio encima de la pizzería.
Casi sonrió. Era horrible. La calefacción no funcionaba y olía a pepperoni. Pero éramos felices allí. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Eso fue hace mucho tiempo, David. Ahora somos personas diferentes. ¿Lo somos? ¿O simplemente olvidamos quiénes solíamos ser? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Jessica. Papá, ¿dónde estáis? Pasé por casa y hay cristales por todas partes. Los vecinos dijeron que oyeron gritos. Estamos a salvo, cariño, pero tuvimos que irnos por un tiempo. ¿Irse? Papá, ¿qué está pasando? Miré a Lorena, quien asintió. Jessica merecía saber la verdad. Tu madre se involucró con gente peligrosa a través de Eduardo. Estamos escondidos hasta que podamos averiguar cómo manejarlo. Gente peligrosa. Papá, esto suena como algo de una película. Ojalá lo fuera. Escucha, necesito que hagas algo por mí. Ve a tu residencia y quédate allí. No vayas a ningún sitio sola. Y si alguien pregunta por tu madre o por mí, no sabes nada. ¿Puedes hacer eso? Me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene viva. Te llamaremos cuando sea seguro. Colgué e inmediatamente apagué el teléfono. Si los amigos de Eduardo eran lo suficientemente listos como para rastrear teléfonos móviles, acabábamos de delatar nuestra ubicación. Tenemos que movernos, le dije a Lorena. ¿A dónde? Conozco un lugar. El lugar era una cabaña de caza, propiedad de mi amigo Miguel, a 1 hora al norte de la ciudad. Miguel me había dado la llave hacía años. Me dijo que la usara cuando quisiera alejarme de la civilización. Era perfecta, aislada, sin cobertura y completamente desconocida para Eduardo o cualquier otra persona de nuestra antigua vida. Condujimos en silencio a través de la oscuridad previa al amanecer. Lorena dormitaba intermitentemente en el asiento del pasajero, mientras yo revisaba constantemente el espejo retrovisor en busca de faros que nunca aparecieron. La cabaña era exactamente como la recordaba, pequeña, rústica y completamente privada, sin cobertura de móvil, sin internet, sin conexión con el mundo exterior. Por primera vez en días sentí que podía respirar. ¿Cuánto tiempo nos quedamos aquí?, preguntó Lorena mientras nos instalábamos. El tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para que Eduardo cometa un error. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente conduje a una gasolinera con cobertura y encendí mi teléfono. 7 llamadas perdidas de Jessica, 12 de números que no reconocí y un mensaje de voz de Eduardo. David, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Lorena debe dinero a gente a la que no le gusta esperar. Cada día que te escondes lo empeora para todos. Llámame y arreglemos algo. Borré el mensaje y llamé a Jessica. Papá, gracias a Dios, he estado intentando localizarte toda la noche. ¿Qué pasa? Eduardo ha sido arrestado. Está en todas las noticias. Registraron su apartamento y encontraron pastillas, dinero, equipo de juego ilegal. La fiscalía está involucrada. Sonreí sombríamente. El soplo anónimo había funcionado mejor de lo que esperaba. Hay más, continuó Jessica. Están buscando a mamá. Creen que estuvo involucrada en el lavado de dinero. Mi sonrisa desapareció. ¿Cómo sabes esto? Está en las noticias, papá. La foto de mamá en la tele. La llaman persona de interés en una investigación federal. Colgué y conduje de vuelta a la cabaña lo más rápido que pude. Lorena estaba sentada en el porche, disfrutando del sol de la mañana. Parecía más relajada que en días. Tenemos un problema, dije. Su rostro se descompuso mientras le explicaba el arresto de Eduardo y la investigación federal. Cuando terminé estaba pálida y temblando. ¿Me van a arrestar? No, si somos listos. David, esto es federal. No hacen tratos con lavadores de dinero de poca monta. Sí lo hacen, si el lavador de dinero de poca monta puede darles algo más grande. Había estado pensando en esto durante el viaje de vuelta. La operación de Eduardo era poca cosa en comparación con sus conexiones en Monterrey.
La fiscalía estaría muy interesada en esos nombres que había encontrado en su caja fuerte. Vas a entregarte, dije. Pero primero vamos a asegurarnos de que tengas algo con lo que negociar. Tardamos 2 días en tener una imagen completa de la operación de Eduardo. Conduje a varios lugares con cobertura, hice averiguaciones cuidadosas y lentamente construí un expediente que valdría algo para los fiscales federales. Eduardo no solo había estado organizando juegos de azar ilegales y usura, había estado lavando dinero para una importante familia criminal de Monterrey, usando su legítimo negocio de consultoría como tapadera. Las cantidades eran significativas, más de millones de dólares solo en el último año. Lorena había sido una pequeña parte de una operación mucho más grande. El jueves por la mañana la llevé a la oficina de campo de la fiscalía. Habíamos ensayado su historia una docena de veces. Cooperaría plenamente, proporcionaría toda la información que tenía y esperaría que su cooperación valiera más que su enjuiciamiento. ¿Y nosotros?, preguntó, mientras estábamos sentados en el aparcamiento frente al edificio federal. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos un futuro juntos después de todo esto? Lo pensé por un largo momento. No lo sé. Ambos hemos hecho cosas, dicho cosas. Quizás podamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Quizás no. Pero vamos a sobrevivir a esto, y eso es lo que importa ahora mismo. Se inclinó y me besó suavemente, como lo hacía cuando éramos jóvenes, pobres y felices, en ese estudio que olía a pepperoni. Te quiero, David. Nunca dejé de quererte, incluso cuando estaba siendo una idiota. Yo también te quiero. Se bajó de la camioneta y entró en el edificio. La observé hasta que desapareció tras las puertas de cristal. Luego conduje a casa para esperar. La espera duró 6 horas. Cuando Lorena finalmente llamó, sonaba agotada pero aliviada. No me van a arrestar, no hoy, al menos. Les di todo lo que tenía sobre Eduardo y sus conexiones. Dijeron que si la información se confirma, recomendarán cargos mínimos. ¿Qué significa eso? Libertad condicional, tal vez servicio comunitario, una oportunidad de reconstruir mi vida. Nuestras vidas, la corregí. Nuestras vidas, asintió. Eduardo se declaró culpable de cargos federales de crimen organizado 6 meses después. Le cayeron 15 años en una prisión federal. La familia criminal fue desmantelada. Su operación de lavado de dinero, cerrada. Sus líderes, enfrentando décadas en prisión. Lorena recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Su negocio fue destruido, su reputación arruinada, pero estaba viva y libre. Vendimos la casa y nos mudamos a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Empezamos de nuevo sin nada más que el uno al otro, tal como lo habíamos hecho hacía 23 años. No fue fácil. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, pero trabajamos en ello día a día, conversación a conversación. Jessica se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en otro estado. Nos visita en vacaciones y llama todos los domingos. Nos ha perdonado a ambos en su mayor parte, pero también ha aprendido a no confiar ciegamente. Quizás eso sea algo bueno. En cuanto a mí, aprendí que la venganza es un plato que se sirve mejor con paciencia y una cuidadosa planificación. Eduardo pensó que podía destruir mi matrimonio y robarme a mi esposa. En cambio, se destruyó a sí mismo y me dio la oportunidad de reconstruir algo más fuerte de lo que había perdido. A veces, tarde en la noche, pienso en esa cena en Romanos, el momento en que todo cambió, el momento en que mi vida se desmoronó y comenzó a reconstruirse en una configuración completamente diferente. No le recomendaría la experiencia a nadie, pero no puedo decir que me arrepienta de cómo resultó. Lorena y yo somos personas diferentes ahora, con cicatrices, más sabios, más cuidadosos con los corazones del otro. Hemos aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una elección que haces todos los días, un compromiso de superar los malos momentos en lugar de huir de ellos. No somos la misma pareja que se sentó en ese restaurante hace 20 años,
joven, ingenua y segura de que el amor lo conquistaría todo. Somos mejores que eso. Somos supervivientes. Y Eduardo Martínez está aprendiendo que la prisión federal es mucho menos cómoda que su apartamento de lujo. He oído que no se está adaptando bien a las instalaciones. A veces la justicia viene de los tribunales, a veces viene de las elecciones que la gente hace. Y a veces, si tienes mucha suerte y mucha paciencia, viene de ambos.